Bueno, pues bienvenidos los que acaban de entrar ahora. Valeria nos señaló, creo que se le trabó su computadora. Bueno, muchos tenemos problemas con diferentes elementos técnicos. Espero que por lo menos podamos estar ahora en esta breve presentación sobre este texto de Carlos Fong sobre la teoría de la ventaja competitiva. Este texto lo estamos revisando precisamente para empezarnos a introducir al tema de la ventaja competitiva en la empresa. Y bueno, pues el contenido general de este capítulo yo lo identifico en 5 puntos. En primer lugar está la justificación, que es la importancia de analizar el desempeño de la pyme y por qué el enfoque de la gestión estratégica puede ser muy útil precisamente para consolidar a la pyme, ¿no? En segundo lugar, este texto analiza lo que se llama el comportamiento competitivo de la empresa. Analiza los diferentes enfoques o teorías que han abordado cómo mejorar este comportamiento competitivo de la empresa. Presenta después la teoría de recursos y capacidades y posteriormente, y ojo con esto, el punto número 4, que es el presente y futuro de la teoría de recursos y capacidades, es un punto interesante en el texto, pero no lo vamos a tomar en el examen. Esto tiene que ver más con la evolución de la disciplina. Es de interés más para los investigadores que se dedican a trabajar con esta teoría. Y finalmente el quinto punto aborda pues la pyme y estas teorías de la ventaja competitiva. Finalmente, a partir de este texto también lo que se busca es que los conceptos nos sirvan para analizar los problemas de la pequeña y mediana empresa, pero también para generar soluciones específicas. Ahorita me quiero centrar en estos 3 puntos iniciales, que es el desempeño, el comportamiento y tener una breve introducción a la teoría de recursos y capacidades. Bueno, en primer lugar, el desempeño en la gestión estratégica nos lleva o le lleva al autor a presentar, a analizar, a describir los diferentes enfoques que permiten a los diferentes estudiosos, administradores, analistas, consultores, abordar precisamente, evaluar precisamente el desempeño de las pequeñas y medianas empresas. Y en ese sentido señala el autor cómo la teoría de la ventaja competitiva está sumamente articulada a lo que son los recursos y capacidades en la empresa. Y en ese sentido, una primera pregunta que plantea es que cuáles son los factores que están asociados al éxito o fracaso de las pymes. Díganme ustedes, de acuerdo a lo que hemos leído, a los artículos de periódico que han revisado, a estos boletines del INEGI que han revisado también, desde su punto de vista, ¿cuál sería un factor esencial asociado al éxito de la pequeña y mediana empresa en el país? ¿Sería la generación del conocimiento? O de nuevas tecnologías. Por ejemplo, generar tecnologías, administrar el conocimiento y o generar nuevo conocimiento, pues les daría una ventaja adicional que puede asegurar o puede estar asociada al éxito. Me gustaría que alguien más nos ayudara a pensar en un factor asociado al fracaso de las pymes. Y esto lo hemos visto bastante, ¿no? Porque Pues eso estamos, sería una mala administración del dinero, el querer crecer muy rápido. por ejemplo, una mala administración financiera, ¿sí? La accesibilidad a créditos. Por ejemplo, esta también tiene que ver con el área financiera, pero desde fuera. Cuando un país no tiene a disponibilidad de las pymes créditos baratos, con pocas regulaciones, accesibles para ellas, pues es otro factor de fracaso, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchos factores asociados tanto al éxito como al fracaso de las empresas. Y las teorías lo que quieren hacer es ayudarnos a identificar esos factores, ¿no? En ese sentido, otro de los elementos que se aborda en este primer punto es cómo tanto el análisis de la empresa al interior de lo que ocurre en la empresa, como en su entorno, ¿sí?
nos da precisamente esta respuesta estratégica. Una empresa que solamente se fija en lo que ocurre adentro de sí misma no está haciendo gestión estratégica. Para considerar que una empresa hace gestión estratégica, esa empresa está analizando constantemente su entorno para ver cómo se posiciona ahí y cómo las dificultades del entorno, ¿sí? Por ejemplo, los sistemas de incentivos y la parte financiera es parte de los incentivos, bueno, la afectan o no la afectan, ¿no? Entonces, ese sería un primer punto esencial. Y aquí tenemos la definición precisamente de gestión estratégica. Martín, si nos haces favor de leer esta definición textual que nos presenta el autor en la página 30. ¿No tenemos a Martín? ¿Yo la puedo leer, profesora? Sí, adelante. Estudia los aspectos relacionados con la dirección de las organizaciones, con la forma en que son gestionadas y coordinadas las áreas funcionales de la compañía, así como la manera que tiene la empresa de concebirse a sí misma, de establecer sus objetivos y valores, de relacionarse con su entorno. Muy bien, Miriam, muchas gracias. Y si se fijan aquí, pues gestión no se refiere a otra cosa más que administración. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Es dirigir a las organizaciones, pero es una manera muy específica de dirigirlas. No es la manera tradicional taylorista, por ejemplo, ni es tampoco el enfoque tradicional de recursos humanos, que solo se centra en los recursos humanos y no ve lo que está ocurriendo afuera de la empresa. Igual en el taylorismo, que se centra en la división del trabajo o en la especialización, en los tiempos y movimientos. La gestión estratégica integra tanto lo que ocurre adentro, ¿sí?, de la empresa, como lo que está ocurriendo en el entorno y pone sus objetivos, identifica sus oportunidades de acuerdo a las características de su entorno. Por esto, para la gestión estratégica, las herramientas fundamentales serían la evaluación constante de sus metas y de sus logros, la planeación estratégica, el establecimiento de estrategias y de metas de desempeño, por ejemplo. Pero esto, objetivos, valores, los establece siempre en función del entorno, ¿no? Y hace referencia básicamente a la gestión y coordinación de todas las áreas funcionales de la empresa. Repítanme, recuérdenme cuáles son estas áreas funcionales de la empresa. Vamos a ver, Jorge, ¿cuáles serían las áreas funcionales de la empresa? Parece que no tenemos a Jorge. Valeria Denise, ¿cuáles serían las áreas funcionales de la empresa? La de dirección, administración, ventas, producción. Sí, pero ojo con esto. Dirección no. Dirección es una de las áreas de la administración, básicamente. Las funcionales son las que acabas de decir. Las áreas funcionales serían producción, finanzas, marketing y recursos humanos. O sea, son las áreas que todas las empresas hacen, ¿sí? Son actividades que todas las empresas desempeñan. Aún, fíjense, cuando no tengan un departamento de mercadotecnia. A veces vende el dueño, a veces se promociona el dueño. Puede no haber un departamento de recursos humanos, pero alguien contrata y alguien despide, ¿de acuerdo? Entonces, las áreas funcionales se refieren a lo que se hace en cualquier organización. Y la dirección, planeación, control, etcétera, esas son las tareas del administrador, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente concepto que plantea Carlos Font en su texto. Y bueno, aquí retomo nuevamente la definición textual. Tamara, si nos haces favor de leerla. Sí. Ventaja competitiva. Se considera que una empresa dispone de ventaja competitiva si puede dotar a sus productos o servicios de un atributo clave,
en la decisión de compra de su cliente objetivo. Así es. Y fíjense cómo el análisis de la ventaja competitiva se hace desde el cliente. Es el cliente el que nos va a preferir por el precio que ofrecemos, por el servicio que ofrecemos, por la innovación que ofrece nuestro producto o servicio, por el empaque, porque nuestros medios de distribución son excelentes, etcétera. Pero ese atributo clave no es que yo diga, mi atributo clave es este. O sea, el cliente me prefiere por ese atributo clave, ¿de acuerdo? Y aquí entra la ventaja, la teoría de recursos y capacidades. La empresa tiene ciertos recursos y ha desarrollado ciertas capacidades que al integrarse de una manera, digamos, novedosa, permite generar estos atributos clave que el cliente aprecia ampliamente para preferir a la empresa. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Esto ya lo veíamos precisamente en la pregunta que les hice. Hay dos grandes modelos que abordan precisamente el análisis de la ventaja competitiva. El primero, que yo le llamo aquí el modelo 1, pues observa que la ventaja competitiva se deriva de la estructura industrial, ¿sí? Esto es de cómo está organizada el sector, el mercado específico. ¿A qué hace alusión esto? Pues a lo que nos decía Kurt Unger. Si mi mercado está dominado por oligopolios extranjeros, bueno, pues mi ventaja competitiva, si no soy una empresa innovadora, pues va a estar muy complicada si soy una empresa pequeña. ¿Por qué? Pues porque estos grandes consorcios internacionales tienen economías de escala, tienen precios muy bajos y tienen controlados los precios del mercado. Entonces, no voy a tener muchas oportunidades porque estas empresas imponen enormes barreras de entrada. Entonces, la teoría estructural hace alusión a la parte externa de la empresa como la que determina cuál es la ventaja competitiva de las empresas en lo particular. Y aquí, lo vamos a ver en las sesiones siguientes, entra la teoría de Porter, de Michael Porter, que identifica básicamente dos estrategias, la de bajos costos o la de diferenciación, que principalmente está centrada en la diferenciación tecnológica o innovadora. Sin embargo, el segundo modelo, que es, digamos, el que propone el autor, no lo hace él, esta teoría, pero dice que es mucho más útil, por ejemplo, para las pequeñas y medianas empresas, es la teoría de recursos y capacidades. Y se va a centrar, ¿sí?, en la empresa, que a través de su estrategia va a buscar generar beneficios. Esta estrategia le va a permitir generar estos atributos especiales. Y dice el autor, bueno, esta estrategia y la combinación de sus recursos y capacidades les va a permitir a las empresas diferenciarse y competir adecuadamente. Y déjenme les pongo un ejemplo muy rápidamente. Una empresa también muy pequeñita, una microempresa que estudiamos hace algunos años, unos 3, 4 años, vendía esta cosa que se llama playo, que es un plástico que se usa mucho para el embalaje, ¿sí? El dueño de esta pequeñita, de esta microempresa, es un ingeniero egresado además de la UAM Iztapalapa, trabajó muchos años en una empresa multinacional japonesa y aprendió el sistema de calidad de esta empresa multinacional japonesa. Entonces, cuando él abre su pequeña empresa, empieza a aplicar todos estos aprendizajes. Este es un recurso fundamental, ¿sí? El conocimiento de los proveedores, el conocimiento del proceso, el conocimiento del producto, el producto de mayor calidad, y además él empezó a dar asesorías, ¿sí? Y entonces, aunque era una microempresa, pues empezó a posicionarse con clientes grandes, ¿sí? Por ejemplo, esta empresa de ropa que se me fue el nombre, pero sus iniciales son CNA, vende ropa y su logo es azul y rojo. CNA, no me acuerdo cómo se llama. Pero logró tener clientes muy interesantes
porque era capaz, además, disminuyó sus tiempos de atención a los clientes de 2 días a 2 horas, por ejemplo. Entonces, esto le dio pues una ventaja competitiva importante, incluso para competir con empresas grandes. Entonces, esta teoría dice, pues no importa cómo esté el mercado, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos solamente a explicar la situación de las pymes a partir de las propuestas de Kurt Unger, pues realmente nos desalienta porque pues decimos, no, pues en México los mercados están acaparados y controlados por las grandes empresas mexicanas y extranjeras. Pero desde esta teoría vemos que sí hay oportunidades. Y estas oportunidades tienen que ver con lo que hacemos bien como empresa, que puede llegar precisamente a ser apreciado por nuestros clientes. Y en ese sentido, bueno, pues hay que asociarlo también con aquellas propuestas del texto anterior para las pymes de alto desempeño que se identificaban en el texto. Bueno, estas son algunas preguntas que surgen en el texto y que les voy a hacer sobre las que quisiera que discutiéramos un poco al finalizar este breve resumen. Si recuerdan esta figura seguramente que encuentran en el texto. En esta figura, lo que el autor hace es ver de dónde se van, cuáles son, digamos, los orígenes de las teorías. Y en ese sentido, fíjense, si nos vamos a la columna del lado izquierdo, la primera, pues, señala el nivel de análisis de cada teoría y abajo, pues, la disciplina de la que viene. Entonces, si nos vamos al nivel de análisis, vemos que algunas teorías se centran en la parte externa, mientras que otras se van a la parte interna, ¿sí? La teoría de recursos y capacidades estaría en este plano, como lo pueden ver ustedes acá, en la parte interna. Otras teorías económicas que se van a la parte interna, pues son estas que ven acá. Por ejemplo, el análisis de los factores de producción, de la competencia monopolística, de la innovación competitiva, etc. También, por ejemplo, desde la gestión estratégica, vemos que la parte interna se estudia mucho a partir específicamente de lo que se conoce como análisis de fortalezas y debilidades. Mientras que la parte externa, ¿sí? Si consideramos a la gestión estratégica, pues nos lleva a analizar el entorno y a identificar precisamente las oportunidades y amenazas, mientras que desde la teoría económica tenemos a la organización industrial, en particular el modelo Bain-Mason, que también les preguntaba sobre este. Bueno, este modelo, ¿sí? Es el que alimenta lo que sería la teoría estructural. Entonces, ¿cuál es la propuesta del autor? Bueno, integrar, digamos, las ventajas que nos da la gestión estratégica con la teoría estructural y la teoría de recursos y capacidades. ¿Para qué? Dice, bueno, pues es posible analizar el entorno, pero también analizar lo que ocurre al interior de la organización para ver cómo reintegramos los recursos y capacidades de la empresa. Bueno, en el punto número 2, que aborda el comportamiento competitivo en la empresa, nos recuerda nuevamente este modelo de organización industrial y nos señala nuevamente, es la estructura industrial, esto es el sector, el que determina la conducta de las empresas, el comportamiento y por lo tanto los resultados de la empresa, ¿no? Esta teoría pues está centrada en, digamos, la economía y parte de que las empresas son racionales y tienen toda la información, pero todos sabemos que esto no es necesariamente así. Ni somos completamente racionales ni como individuos ni como empresa, ni contamos con toda la información, menos cuando estamos hablando de las pymes. Las pymes toman decisiones muchas veces sin tener una información precisa. No conocen a sus clientes, no conocen a sus competidores, no conocen las tendencias en los mercados, entre otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, lo que se propone pues es centrarnos en teorías que tanto nos ayuden a analizar la parte externa como la interna. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, profesora, ninguna. La verdad estuvo bastante resumida la información y bueno, yo no tengo ninguna duda. Bueno, y en ese sentido, bueno, acá incorporamos también las variables de la empresa y no solamente del sector.
Paso al punto número 3, la teoría de recursos y capacidades. Si ustedes se fijan, es una teoría bastante reciente que incorpora tanto la parte de gestión administrativa como la parte económica. Este es un libro, digamos, y este es el autor que da, digamos, origen, entre otros autores, a esta teoría. Se llama A Resource-Based View of the Firm. Una visión o un enfoque de la empresa basado en recursos. Le interesa a este autor, por ejemplo, estudiar estos fenómenos de internacionalización e innovación de estas empresas que les comentaba también en sesiones pasadas, que se llaman empresas de alto desempeño, empresas nacidas globales o empresas gacela. Esto es que desde que nacen rápidamente se posicionan en mercados internacionales. En ese sentido, este autor nos dice, citado por Fong, que los recursos, ¿qué son los recursos? A ver, Rodrigo, si nos lees qué son los recursos, por favor. Sí, recursos. Todo aquello que pueda ser considerado una fuerza o una debilidad de una empresa dada. Más formalmente, los recursos de una empresa en un momento dado podrían definirse por esos activos tangibles o intangibles que son poseídos de manera semipermanente por la empresa. Muchas gracias, Rodrigo. Si me pueden decir, por favor, ¿a qué se refiere con un activo tangible el autor? ¿Qué entienden ustedes por activos tangibles? Físicos, ¿Sí? ¿Cómo? Por ejemplo, el dinero, el material, etcétera. la maquinaria, la materia prima, ¿sí? ¿Qué serían los activos intangibles? El valor agregado, por ejemplo. El renombre. El renombre, ¿sí? El prestigio que tiene una empresa es un valor intangible enorme, ¿de acuerdo? En ese sentido, por ejemplo, las grandes empresas valoran su marca. La marca, ¿sí? Tiene un valor en el mercado. Google, Amazon, Facebook, además del valor de su empresa, tienen el valor de su marca. ¿Qué otros activos intangibles identifican? El conocimiento. El conocimiento, Sherlyn, excelente. Muchas empresas tienen incluso sistemas de gestión del conocimiento. Otras empresas que son más sofisticadas tienen portafolios de patentes, por ejemplo, o tienen secretos industriales y les hacen firmar a su personal contratos de confidencialidad que les impiden, por ejemplo, trabajar, si un día salen de esa empresa de trabajar, en los próximos 5 o 10 años en una empresa similar. Y les impide también revelar los secretos que la empresa tiene. En ese sentido vemos que sí, que la empresa tiene tanto cosas que se tocan, como la maquinaria, como conocimiento, que es muy importante. Iría a una última pregunta. ¿Qué significa que estos activos tangibles o intangibles los tiene la empresa de manera semipermanente? Por ejemplo, los activos tangibles, como mencionó lo de las maquinarias, puede que en un cierto tiempo, a corto o mediano plazo, pueda que se tengan que actualizar esas maquinarias, y supongo que a eso es a lo que se refiere de semipermanente. Así es, que estos activos pueden cambiar, porque pueden cambiar incluso los productos y servicios que ofrece la empresa. Y además, por ejemplo, ese conocimiento que puede estar en un directivo puede irse también, porque no va a durar necesariamente para siempre. Esto ocurre, por ejemplo, en muchas empresas en donde el creador, el dueño de la empresa inicial, se va de la empresa. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando Steve Jobs lo corren, ¿sí? De Apple. No sé si recuerdan la historia o si alguno de ustedes vio la película. En ese momento, aunque fue el fundador, la empresa crece tanto, empieza a tener ya un gobierno corporativo con accionistas y todo, y entonces no les gustan las decisiones de Steve Jobs, lo corren, Steve Jobs se va a fundar Pixar
y pues ya dejan de tener el conocimiento que se va con Steve Jobs, por supuesto, ¿sí? Entonces, los recursos no son para siempre, porque además, si el entorno cambia, si el mercado cambia, pues la empresa tiene que adaptarse, y si no es capaz de adaptarse, pues seguramente va a morir, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, profesora. No, todo claro. No, ninguna. Bueno, entonces volvería a las preguntas. Estas preguntas